Somos locos por la ciencia y la tecnología. Somos terrícolas. Con Robbie Barrera. Seguimos al aire en 3S Radio. Está realmente inquietante esta discusión, porque causó impacto en la comunidad científica y tecnológica la noticia de que Elon Musk, el empresario, inversor y magnate sudafricano, el propietario de Tesla y SpaceX, entre otros tantos firmantes, han pedido detener la inteligencia artificial por lo menos por 6 meses. Una carta abierta que pretende pausar el desarrollo de la tecnología para dar tiempo a la instauración de protocolos de seguridad. Sabemos que hay muchas bondades de la inteligencia artificial que de hecho utilizamos en el día a día, en nuestros ordenadores, en nuestros teléfonos, en fin, simplifica la vida cotidiana de muchas empresas también. Pero el rollo es que aquí ellos plantean en esta carta que el avance y sofisticación de la IA trae riesgos profundos para la sociedad y la humanidad. Vamos a hablar de aquello y más con el profe Robbie Barrera. Profe, quizás este es el panel más espeluznante que nos ha tocado. Tatán, tan, tatán. ¿Cómo está, profe? ¿Es usted Cameron o es una inteligencia artificial disfrazada de usted? ¿Tienes alguna forma de demostrarlo? Ya a esta altura no tengo cómo. De hecho, si la gente no escucha, bueno, buenas tardes, como es siempre. Un chat GPT-4. Si la gente no tiene cómo demostrar que nosotros estamos aquí, como por ejemplo con la versión de video, claro, que hasta cierto punto igual se va a poder hacer después con deepfake, claro, ¿cierto? Podríamos perfectamente, que antes fue como chiste, de que, oye, a lo mejor somos inteligencias artificiales conversando, pero yo les puedo decir, yo soy un ser humano, Ignacio Franzani es un ser humano, Juguete es un ser humano, pero no tenemos cómo demostrarlo más allá de lo que vemos. Lo de Juguete no sea. No, digo, está tan conectado con su mesa, dice. Es un tipo frío, sin corazón, lo que lo hace inhumano a esta altura. Curiosamente, es uno de los últimos trabajos que podría ser reemplazado con inteligencia artificial, es el de Juguete. El tuyo y el mío, no. Yo creo que van a ser de los primeros que se van. No, pero no nos vayamos en eso. No hablemos del resto, hablemos de aquí, quedémonos tranquilos. No le advirtamos a nadie. ¡Ciérrate la puerta! Oye, estoy preocupado. Claro, ahí salió una lista de 20 profesiones o rubros que se irían para la casa de forma casi inmediata. Claro, la caricatura de Charlie y la fábrica de chocolate, donde al papá se le reemplaza por un robot, claro, y después al papá se le contrata para reparar el robot. Es real. Es real, es cosa de tiempo. Estamos encima de eso y eventualmente cada vez van a haber trabajos que se van a ir reemplazando. Mientras más automático sea tu trabajo, más probable es que dentro de los próximos 50 años, hay que tener también esa realidad, dentro de los próximos 50 años vas a ser reemplazado por una máquina. Por ejemplo... No, pero Juguete en 50 años ya está jubilado. No sé, yo lo veo joven. Terminó la práctica recién, ¿o no? Terminó la práctica recién. Oye, pero tiremos la listita de los 20... Mira, hay gente que está preocupada con esto, ¿ah? Por ejemplo, los primeros que se van a ir son los trabajos de tecnología. Los programadores de computación, ingenieros de software, analistas de data, de grandes data, ¿cierto? El data mining. Todo eso lo va a hacer la inteligencia artificial. Actualmente hay astrónomos que dejaron la astronomía para dedicarse a analizar datos en retail, en economía. Todo eso se va a convertir en inteligencia artificial. Qué mal giro, ¿ah? Trabajos en medios. Propaganda, publicidad, creación de contenido, escritura técnica, periodismo. El tema está en que hay mucha creación de contenido, sobre todo, por ejemplo, la famosa figura del influencer, claro, que sigue siendo contenido muy subjetivo, muy todavía de la guata. Claro. Entonces eso puede que no sea tan fácil de reemplazar, todavía. Por ejemplo, la industria legal, asistentes legales, abogados, eso es solamente un montón de información, claro, que mientras mejor la manejas y más rápido la sacas, mejor abogado eres. Pero la inteligencia artificial lo va a poder hacer. Por ejemplo, analistas de mercadotecnia, profesores, analistas de finanzas, estos tipos que trabajan en la bolsa, que dicen compra 2, vende 4, todo eso lo hace inteligencia artificial. Oye, ayer en un almuerzo familiar estaba conversando con un académico del mundo de la ciencia, justamente, y me explicaba que había probado ChatGPT como para un paper científico y como que lo toreaba, digamos. Le preguntaba, ¿de dónde sacan la información? Como que entrevistaba a ChatGPT, que me pareció muy curioso eso. Y ChatGPT le decía, ¿le sacan las cosas de internet? No, esto no es Google, sino que es un paneo completo por la bibliografía que se ha inyectado al sistema y que tiene que ver con escritos académicos, con textos de autores. Que está todo subido. Claro, es decir, trabajo realmente técnico, ¿no? Esto no es Wikipedia.
Me imagino que Wikipedia también entre ellos, pero es irrelevante al lado del caudal de información brutal que entrega. Y el ChatGPT en un minuto le dice algo así como que no tiene la capacidad de innovar. Eso es una cosa súper importante. Pero le responde eso. Es súper inquietante que te diga como, no, mira, yo te puedo entregar todos los datos, pero yo no puedo innovar, viejo. ¡Qué miedo! Es que, mira, yo una vez tenía esta discusión sobre la creatividad. Tú no puedes directamente... Que tenga esa conciencia. Claro, no puedes programar la creatividad y tampoco podemos definir en algún momento que algo vaya a tener conciencia. Y esto es una pregunta súper seria porque ¿cómo definimos la conciencia? Claro. Como la capacidad de saber que yo existo. Ya, pero ¿cómo yo demuestro que tú me estás haciendo eso? Mira, este es un modelo, voy a tratar de hacerlo muy rapidito porque es muy, muy interesante, que se llama el modelo de la habitación china. Ajá. Imagínate que tú estás dentro de una habitación, ¿ok? Con puros libros que te enseñan cómo responder un carácter chino, un kanji, no sé cuál es el nombre, no me acuerdo ahora, con otro carácter chino. Tú no sabes lo que dicen esos caracteres, pero si por debajo de la puerta te pasan uno escrito en chino, tú buscas un libro, sabes lo que tienes que responder y lo devuelves. No tienes idea de lo que dijiste. Pero la persona que está afuera, que habla chino, cree que le están conversando. Claro, porque recibe la respuesta correcta. Claro, entonces de cierta forma están emulándole el idioma. Ahora bien, ¿qué diferencia habría entre algo que emula responder, diversión, conciencia, con una conciencia real? ¿Cuál sería la diferencia? Que es la pregunta que te ponían en Blade Runner, por ejemplo. Claro. ¿Cuál sería el problema? ¿O cuál sería la real diferencia? Bueno, que nos quiten los trabajos, por ejemplo. Exacto. Eso sería un gran problema. Que de hecho la carta que firma Elon Musk era una pila de personajes de la primera línea. Básicamente el temor tiene que ver con... Bueno, hay varios temores, pero uno de ellos es que van a quedar millones de personas desempleadas de un minuto a otro. Es que, mira, y ahí también tengo que traer un poquito de realidad al tema. O sea, tenemos el Skynet, tenemos la Matrix, tenemos todo esto en la cabeza siempre. Que nos van a conquistar, mejor hay que saludar a la aspiradora, hay que tener... Yo siempre lo saludo, hola ChatGPT, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? No se pierde nada, ¿no? Obviamente, no. ¿En qué minuto pasamos de saludar al ¿cómo se llama esta planta que te hace alergia? ¿Al litre? Claro, ¿en qué minuto pasamos de saludar al litre? Buenas tardes, señor litre, tenés que estar saludando a la aspiradora. A la aspiradora, por si acaso. Por si acaso. Entonces... hay un tema de tiempo, hay una cosa que se llama, que lo comentaba yo, que es la singularidad. La singularidad es un punto en el que nosotros vamos a crear una inteligencia artificial que va a ser capaz de crear otras inteligencias artificiales. Ajá. Y ahí la cosa va a ser rápida. Pero eso todavía no ocurre. Para eso falta mucho, porque de hecho todavía todo lo que puede hacer ChatGPT está determinado por una persona y además está limitado por el contenido que hay en Internet, por ejemplo. De hecho, es por culpa de eso mismo que ChatGPT tiene, por ejemplo, sesgos machistas, tiene de repente algunas salidas que son también racistas porque está muy en el internet eso. Entonces aprende de eso. La compañía OpenAI, que es la que crea ChatGPT, es muy cerrada respecto a los protocolos de cómo le enseña a esta inteligencia artificial. No lo sabemos. No tenemos idea, entonces tampoco sabemos hasta qué punto realmente, si esto no es tampoco una gran campaña publicitaria para decir, oye, ChatGPT funciona tanto que tiene tan asustadas a estas personas, entonces OpenAI es una buena compañía de programación, vamos a comprarle acciones. Oiga, profe hasta Robin, puede ser esa estirada. Pero hay cosas inquietantes como por ejemplo el caso de un joven belga que murió, se suicidó luego de hablar por semanas con un chatbot cuyo avatar se llamaba Elisa. Esto ya lo informó la prensa. Se explica que él tenía problemas de salud mental, pero habló la viuda y dijo: sin estas conversaciones con el chatbot, mi marido todavía estaría aquí. Básicamente la conclusión del chatbot ahí fue decirle, oye, el problema con la Tierra, el calentamiento global, el cambio climático, tiene que ver con el exceso de los seres humanos, con nuestra cultura. Entonces le tiene que haber dado a entender que menos seres humanos es mejor para el planeta. ¿Okay? Yo aquí hago el aviso al tiro, hay una línea que se llama 4141, asterisco 4141, que no estás sola, que funciona las 24 horas al día, si es que en algún momento estás en un momento de crisis o complicado, ¿ya? Porque creo que de la misma forma que no puedes buscar en Google tus síntomas, porque siempre vas a tener cáncer, que era casi un meme en algún momento, Sí, no puedes pedirle a una inteligencia artificial que te ayude a... Bueno, igual tal vez te puede calmar, tal vez puedes bajarte un poco la ansiedad, pero tampoco puedes esperar una ayuda real, porque sigue siendo una inteligencia artificial.
sigue todavía careciendo de la empatía. De hecho, si la inteligencia artificial, el ChatGPT, hubiera tenido un poquito de criterio, que no lo tiene, habría dicho, chuta, no puedo decirle este tipo de cosas a alguien que tiene este cuadro médico. Claro. Bueno, de hecho, hace algunas semanas estaba escuchando una conversación con Guido Girardi, el ex parlamentario, hoy muy concentrado en el tema de su Congreso Futuro. De su Congreso Futuro. Y hablaba algo bien interesante respecto de la empatía. Decía que todas las profesiones que requieren de ese contacto casi de piel, ¿no? Iban a sobrevivir por sobre el resto. Por ejemplo, decía, en su calidad de médico, decía, los médicos van a desaparecer. Va a operar una máquina, un software con un nivel de precisión que va a prescindir del ser humano por muy experimentado que sea. A lo más le va a quedar a ese doctor monitorear a la máquina. Casi como un controlador de esa inteligencia artificial. Claro, el cirujano, el médico. Pero la que nunca va a desaparecer es la enfermera o enfermero. Totalmente. Que tiene contacto directo con el enfermo, empatía, lo cuida, lo arropa, lo limpia, lo acompaña. Y es muy interesante esa conversación. Y de hecho, si tú te fijas, las inteligencias artificiales o cualquier robot que uno se está diseñando, siempre se usa, yo no sé si hay una especie como de elitismo aquí, pero siempre se utiliza para reemplazar trabajos con un poquito más de glamour. Por ejemplo, yo tengo aspiradoras automáticas, qué sé yo, pero no hay un robot que me vaya a destapar el water. No hay un robot que me limpie la sangre de la cama. No hay un robot que te vaya a cambiar pañales a la persona de cuarta edad ya en un hospital. Eso todavía lo va a seguir haciendo un ser humano. Claro. Tal vez ni siquiera somos capaces de diseñar robots que lo hagan. Lo de la sangre en la cama, inquietante, profe Robia. ¿Está pensando cometer un crimen? Quise poner un ejemplo más sucio. Creo que exageré. Un ejemplo preciso. Me pasé por ser humano. Exacto. Tal vez la inteligencia artificial habría dicho, no, esto no lo puedo decir. No lo puedo decir, claro. No es un horario. Oiga, profe Roby, pero bueno, respecto del caso en Bruselas, en Bélgica, lo que se plantea ahí, porque las autoridades saltaron y dijeron, esto hay que estudiarlo, hay que ver si lo frenamos. ¿Cómo lo hizo Italia? Italia ya puso fin a la disponibilidad de ChatGPT. Muchos de los temas tienen que ver con los datos de los usuarios y sobre todo la preocupación por la respuesta que pueden recibir los menores de edad. Muy relacionado con lo que hablábamos recién. Y de hecho está todo el tema cultural de directamente ser trampa, de pedirle a ChatGPT que me haga mi tarea. Claro, ¿qué va a pasar ahora con las tareas? El colegio, la universidad, ya no hay que pedir tareas, está todo en ChatGPT. De hecho, hay herramientas que se están empezando a diseñar para detectar cuando una tarea ha sido diseñada por ChatGPT. Ah, mira. Buscan frases en común. Si uno empieza a revisar, más o menos toda la forma de escribir es muy neutra, a menos de que se le pida algo. Claro. De hecho, una podría ir a hacer la tarea por ChatGPT y después ejercer de editor. Por ejemplo, y lo va humanizando, le tiráis su falta de ortografía. Los papers científicos, que son muy técnicos, hay un tipo en España, Rafael Luque, que él es químico, que el tipo empezó a usar ChatGPT para publicar sus resultados desde diciembre del año pasado. Solo este año, desde enero hasta la fecha de hoy, él fue capaz de publicar un artículo científico cada 37 horas. No, una locura. Porque creo que es un performance imposible para cualquier científico. Para un ser humano que tenga una vida, que tenga que irse a dormir, que tenga una familia, qué sé yo. Claro. Pero él utilizó ChatGPT. Los resultados están todos correctos, son todos parte de su investigación en el laboratorio, pero a partir de esos resultados va sacando otros y se ayudó con ChatGPT como para poder resumir su información. Profe, entonces empezó a publicar. Respecto a este tema tenemos obvio más preguntas que respuestas, pero ¿a qué debemos estar atentos en los próximos meses respecto del avance de la inteligencia artificial? Mira, sin ser un experto en inteligencia artificial, yo diría más fanático de la inteligencia artificial que otra cosa. Lo primero es a estar atento a todas las llamadas de alerta. A todas las llamadas, digámoslo, ¡uy, hay pánico! ¿Qué sé yo? Normalmente esas son más sensacionalistas que otra cosa. Ya incluido Elon Musk, que también le encanta este tipo de cosas de la ficción. Yo creo que deberíamos estar más preocupados de que aprendamos que en los próximos meses a cómo realmente funciona esto y cómo realmente le podemos sacar un provecho para que nos ayude. Claro, porque finalmente y que no sea una herramienta perjudicial. Ese era el chiste, iba a mejorar nuestra calidad de vida. Y, claro. Y de un minuto a otro estamos todos paranoicos. Por lo mismo, yo creo que lo primero es hacer el llamado a
como a la paz y a la tranquilidad de que es una tecnología como cualquier otra, como cuando inició la televisión y la gente creía que le iban a robar el alma, con las fotos, por ejemplo. Sí, claro. Las primeras teles acá en Chile tú te tenías que vestir bien para estar frente a la tele porque tú creías que Don Francisco te iba a estar mirando de vuelta. No, ¿en serio? Entonces, claro, era todo un... Por eso la gente se arreglaba para estar frente a la tele. Ah, por eso Juguete se terneaba. No, nunca entendí esas fotos que me mostró. ¿Por qué tan elegante, juguete? Decía. Con gomina. Claro, porque te podían estar mirando de vuelta, o eso era lo que tú creías. Se echaba limón en el pelo, ¿ah? Entonces, es una buena gomina. Toda tecnología transgresora de golpe siempre va a generar un miedo y como seres humanos tenemos que saber adaptarnos. Sí o sí, lo más importante es aprender y saber adaptarnos a esto. Porque sigue siendo una creación nuestra. Oye, no fue hace mucho que Elon Musk decía en una entrevista que como la inteligencia artificial iba a reemplazar a tanta gente, decía muy suelto de cuerpo, bueno, los estados van a tener que hacerse cargo de todas esas personas desempleadas y darles una suerte como de pensión de gracia ad eternum, a pito de que se quedaron sin trabajo y en realidad no tienen ninguna posibilidad, bueno, igual, más que el estado los financie. Es fácil también... Una locura. Es fácil para él, yo creo, apuntar con el dedo de esa forma, siendo que él despide todos los días gente que no está de acuerdo con él. ¿Cómo llegó tan lejos con ese tipo de reflexiones? Bueno, una cosa tal vez no quita la otra. No se entiende. Tal vez el primer robot con piel humana que está ahí camuflado entre nosotros y nosotras. Ay, oiga, profe Robbie, se pasó. Son las 7 de la tarde con 30 minutos.